Que lo que hoy toca este ejercicio, tenemos esta línea de transmisión, entonces vamos a hacer el modelado. Tenemos los siguientes datos: una línea categoría 1 de 380 kilovoltios línea a línea, una longitud de 250 kilómetros. Bueno, dice línea de longitud media, pero realmente es línea de longitud larga, porque las líneas largas son de más de 240, pero está ahí mismo en el límite, ¿sí? Una línea media, una línea larga, pero como estamos a 380 kilovoltios, vamos a tratarla como una línea larga. Tenemos una composición de cable cuádruplex, es decir, en cada fase tenemos 4 conductores. El tipo de cable es un cable tipo halcón o Hawk ACCR. La potencia a transportar son 200 megavoltios amperios. Un factor de potencia 0.9 inductivo. Y la disposición de los cables obedece a un circuito cuádruplex con la siguiente relación, ¿verdad? Que tenemos las 3 fases, la distancia entre las fases y la distancia entre cada conductor. Y nos dice hallar conocidas las condiciones final de la línea, hallar para los regímenes de carga y vacío las condiciones al inicio de la línea, la queda de tensión, la pérdida de potencia, el rendimiento del sistema mediante los métodos dados para línea media y larga. Entonces empezamos con A, que es el cálculo de los parámetros. Tenemos el DMG o distancia media geométrica, que es igual a la raíz cúbica del producto de las 3 distancias, ¿verdad? Tenemos 10.8, 10.8 y 15.3. La raíz cúbica de ese producto nos da 12.3 metros. Tenemos el RMG, que como tenemos un circuito cuádruplex, ¿verdad? La fórmula para el RMG es esta de aquí, 1.09 por la raíz cuarta de R' por D al cubo, donde R', el radio por E a la menos un cuarto. El radio lo sacamos de la tabla para ACCR Hawk, ¿verdad? Que nos da igual a 10.88. Y el 400 es la distancia entre cada conductor, que son 400 milímetros. Y lo dividimos entre 1000 para pasarlo de milímetro a metro. Eso nos va a dar que es igual a 0.168 metros. Y el radio equivalente, lo mismo, pero en vez de R' es la R normal. Nos va a dar 0.177 metros. La resistencia de la tabla también es igual a 0.117 ohmios por kilómetro. Pero como tenemos 4 conductores por fase, tenemos que dividirlo entre 4, que nos va a dar 0.02975 ohmios por kilómetro. La reactancia inductiva va a ser igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia, 2pi por F por la inductancia, que es 2 por 10 a la menos 4, ahí se me fue el menos, pero el logaritmo natural de la distancia media geométrica entre el radio medio geométrico, nos va a 2pi por 50 por 2 por 10 a la menos 4 por logaritmo natural de 12.13 entre 0.168, es igual a 0.269 ohmios por kilómetro. La capacitancia igual a 2pi por epsilon sub 0 entre el logaritmo natural del DMG entre el radio equivalente, de la 2pi por 8.85 por 10 a la menos 12 entre el logaritmo natural de 12.13 entre 0.177, es igual a 1.315 por 10 a la menos 11 faradios por metro. La sustancia capacitiva va a ser igual a 2pi por la frecuencia por la capacitancia, 2pi por 50 por 1.315 por 10 a la menos 9. Aquí está la menos 11, aquí está la menos 9, porque aquí lo tenemos en metros, aquí lo tenemos en kilómetros. Cuando lo multiplicamos por 1000 por hacer los kilómetros, nos va a quedar 10 a la 9. Eso nos va a dar 4.13 por 10 a la menos 6 Siemens por kilómetro. Entonces la impedancia específica de la línea va a ser igual a la resistencia más J por la reactancia inductiva. Eso va a ser igual a 0.092575 más J por 0.269. Ahí se me olvidó ponerlo, pero aquí abajo está 0.271 a un ángulo de 83.69 grados. La impedancia total entonces va a ser igual a la impedancia específica por la longitud
0.271, un ángulo de 83.69 por 250 es igual a 67.65 a un ángulo de... Y la admitancia específica va a ser igual a la conductancia, que en este caso es despreciable, más J por la admitancia capacitiva, susceptancia capacitiva, perdón. Es igual a J por 44.13 por 10 a la menos 6 o 4.13 por 10 a la menos 6, un ángulo de 90 Siemens por kilómetro. La admitancia total entonces va a ser la admitancia específica por la longitud, 4.13 por 10 a la menos 6, un ángulo de 90 por 150, 0.001033 a un ángulo de 90 Siemens. Entonces, para el ángulo característico, o también se le dice en algunos libros, constante de propagación, impedancia característica y potencia característica. Entonces, la impedancia característica va a ser igual a la raíz de el cociente de la impedancia entre la admitancia. Entonces, la raíz de 67.75 a un ángulo de 83.79 entre 0.001033 un ángulo de 90. ¿Verdad? Perfecto. Esta operación lo que hacemos es que le sacamos la raíz a las dos magnitudes y el ángulo es igual a la diferencia de los ángulos entre dos. Eso nos va a dar 255.893 a un ángulo de menos 3.11 grados. Entonces el ángulo característico va a ser igual a la raíz del producto. En este caso le sacamos la raíz al producto y el ángulo va a ser igual a la suma entre dos, el promedio. Eso nos va a dar 0.2645 a un ángulo de 86.69 grados. Pero la medida de esa unidad es radiana. Entonces, para no confundirnos, vamos a pasarlo a rectangular, que nos va a dar 0.01434 más J 0.2640 radianes. ¿Verdad? Y la potencia característica es voltaje línea al cuadrado entre impedancia característica. Eso va a ser igual a 564.3 megavatios. Entonces, para la constante ABCD, sabemos que la constante A igual a D, igual al coseno hiperbólico de el ángulo característico, o el coseno hiperbólico de 0.1434 más J 0.264. ¿Verdad? Ahora, si la calculadora de nosotros pudiera ser que ese coseno, tenemos que recordar que la calculadora debería estar en radianes. Pero si no, usamos esta aproximación, una aproximación en serie de potencia. ¿Verdad? Eso es igual a 1 más el ángulo característico entre 2 más el ángulo característico al cuadrado entre 4. ¿Verdad? Eso parece más igual a 0.9655 más J 0.00374. Y en polar va a ser igual a 0.9655, un ángulo de 0.22 grados. La constante B entonces va a ser igual a la impedancia característica por el seno hiperbólico del ángulo característico. ¿Verdad? El seno en serie de potencia va a ser igual a 1 más el ángulo característico entre 3 más el ángulo característico al cuadrado entre 5. Por ahí sigue. En este caso el seno hiperbólico va a ser igual a 0.01384 más J 0.261. Cuando lo multipliquemos por la impedancia característica nos va a dar 66.882 a un ángulo de 83.85. Y la constante C va a ser igual al seno hiperbólico entre la impedancia característica, ¿verdad? Eso nos va a dar 0.00102 a un ángulo de 90.08 grados. Esa para la comprobación de la constante. El producto de A por D menos el producto de B por C tiene que dar 1 más J0. ¿Verdad? A por D menos B por C nos da 0.99998 menos 0.00029J. Eso lo podemos aproximar como 1J0. Entonces sabemos que la constante es tan buena. Ahora vamos al cálculo de los valores al final de la línea. Sabemos que el voltaje línea a línea son 280 kilovoltios.
El voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea entre raíz de 3, eso da 220 kV. El ángulo de desfase 2 es igual al coseno hiperbólico del factor de potencia, eso da 25.84 grados. La potencia 2 va a ser igual a la potencia aparente por el factor de potencia, 180 megavatios, y la potencia relativa va a ser igual a la raíz de la recta en cuadratura de la potencia aparente menos la potencia real. Eso va a dar 87.17 megabares. Y la corriente va a ser igual a la potencia real entre raíz de 3 por el voltaje línea a línea por el factor de potencia, y su ángulo va a ser igual al ángulo del voltaje menos el ángulo del desfase. Si sustituimos, sabiendo que el ángulo del voltaje es 0, nos va a dar de 103.87 a un ángulo de menos 25.8 amperios. Entonces el cálculo de los valores del principio de la línea: el voltaje de la fase 1 va a ser igual a A por el voltaje de la fase 2 más B por la corriente 2. Eso va a ser igual, estamos viendo de ahí, si hacemos esa operación nos va a dar 223.904.2 a un ángulo de 4.65 voltios, o 223.9 a un ángulo de 4.65 kilovoltios. La corriente 1 entonces va a ser igual a C por V2 más T por I2. Ahí está, sustituimos y si hacemos la operación nos va a dar 281.68 a un ángulo de 20.26 amperios. Entonces el voltaje de la fase 1 va a ser igual, el voltaje línea 1 va a ser igual al voltaje de fase 1 por raíz de 3. Eso va a dar 387.81 kilovoltios. El ángulo del de fase 1 es igual al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, eso da menos 15.64 grados. El factor de potencia 1 es igual al coseno de Φ1, eso da 0.963. La potencia aparente 1 igual a el vector de voltaje fase línea 1, por el conjugado del vector de corriente 1 por raíz de 3. Recordando que el conjugado es con el ángulo negativo, el ángulo opuesto, ¿verdad? Si hacemos operación nos va a dar 189.21 a un ángulo de menos 15.64 megabares, ¿verdad? Que nos da igual que el ángulo del desfase. Entonces la potencia real 1 va a ser igual a la parte real de la potencia aparente, 182.21 megavatios, y la potencia reactiva va a ser igual a la parte imaginaria de la potencia aparente, menos 51 megabares. Entonces la pérdida de tensión y rendimiento de la línea: la pérdida de tensión es voltaje 1 menos voltaje 2 entre voltaje 1 por 100, nos da una pérdida porcentual de 2.01%, y el rendimiento, potencia 2 entre potencia 1 por 100, nos da un rendimiento de 98.79%. Eso sería todo, nos vemos en un próximo video.